9 TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Cristina Ramírez. Ella es académica en la Universidad de Arizona. Como saben, el Colegio de San Luis ha tenido varias vinculaciones desde hace ya algún tiempo en donde se están trabajando proyectos de manera internacional, y con la Universidad de Arizona justamente hemos tenido un trabajo constante en los últimos 2 años. Los invitamos para que se queden con nosotros porque nos va a platicar de su más reciente libro. Es un libro que rescata las historias de mujeres mexicanas que vivieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que tuvieron en sus manos esta posibilidad de incidir en un momento y en un mundo lleno de hombres y pensado y hecho por el poder de los hombres. Así que acompáñenos, es una charla interesante para redescubrir las historias de estas mujeres. Comenzamos, soy Lidia Huache, bienvenidos. Cristina de Veró Ramírez es profesora asociada y directora de Retórica, Composición y Enseñanza del programa de posgrado en inglés de la Universidad de Arizona. Es autora de los artículos Forjando una retórica mestiza, el rol de las periodistas mexicanas en la construcción de una identidad nacional, 2009, y de Ocupando nuestro espacio, la retórica mestiza de las mujeres periodistas y activistas mexicanas, 1875-1942, ganador del Winfred Bryan Horner Premio del Libro Sobresaliente en 2016. La retórica es una disciplina que se encarga de estudiar y proporcionar tanto herramientas como técnicas para comunicar algo de la manera más comprensible a un público, al cual se le tiene el objetivo de compartir una idea para persuadir y conmover, tema por el que la doctora Cristina Ramírez se ha interesado en busca del análisis de las aportaciones de las mujeres escritoras de la prensa en México, cuyo trabajo, casi oculto, también ha integrado parte de la identidad nacional y que ha estado presente en la prensa desde finales del siglo XIX. En días pasados, la doctora Cristina Ramírez fue invitada por el programa de estudios literarios del Colegio de San Luis para presentar su más reciente libro, realizado en conjunto con la doctora Jessica Noch, Mestiza Rhetorics, una antología de las activistas mexicanas de la prensa en español, 1887-1922. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda su servidora Lidia Huache y hoy vamos a platicar desde el auditorio del Colegio de San Luis. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a tener una charla interesante, créanme, y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial. Nos acompaña la doctora Cristina Ramírez. Ella es investigadora de la Universidad de Arizona y bueno, pues está hoy en el Colegio de San Luis. Hace rato tuvo una serie de actividades con alumnos, con la comunidad académica de esta institución y nos hace favor de acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, pues la doctora Cristina Ramírez, como les decía, viene de la Universidad de Arizona, de este proyecto que se ha impulsado recientemente de vincularnos con otras instituciones académicas de otros países y particularmente con la Universidad de Arizona todo 2019 y desde 2018 incluso ya se han tenido algunos acercamientos, algunos proyectos interesantes. Ella también es directora del programa de retórica y composición de esta universidad. Primero platícanos qué es retórica, porque déjenme decirles que vino a presentar un libro que justamente se llama así, Mestiza Rhetorics. Y bueno, pues en español yo un poco lo traduje así, tú nos avisas si está bien o no. Una antología del activismo mexicano en la prensa en español, 1887-1922. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Okay, bueno, pues entonces platícanos qué es retórica. La retórica, voy a empezar
con un poco de la historia de la retórica. Es una palabra realmente inventado por los griegos. Y ellos estaban realmente entrando en una ciencia en cómo se habla con la gente, cómo se construye una realidad. Y realmente hay miles de definiciones de la retórica, pero yo quiero decir que la retórica es un arte verbal. Pero más allá también han dicho que la retórica es una manera como ganar la alma de otra persona, ¿verdad? De persuadir tu audiencia para creer como tú también crees. Entonces mucha gente creen que la retórica puede causar problemas, ¿verdad? Se ve mucho o se usa mucho con la política, pero también cualquier persona puede aprender a hablar, a escribir y también a comunicar cosas a una audiencia especial, ¿verdad? Nos acompaña hoy, les decía, porque presentó un libro hace unos momentos aquí en el Colegio de San Luis que se llama así, Mestiza Rhetorics. Platícanos un poco de este libro, ¿de qué se trata? ¿Qué encontraríamos ahí? Sí, pues primeramente encontrarían una introducción que sí está en inglés, pero el libro, los textos principales sí se entran en español y también en inglés. Eso para nosotros para Jessica y yo, era algo fundamentalmente importante. Jessica Enoch es la autora, coautora contigo, ¿verdad? Exacto. Entonces encontrarías la introducción, que es la retórica que estamos hablando, y también porque la retórica mestiza. El mestizaje, de hablar del mestizaje realmente es algo un poco complicado, pero va más allá de la historia de México, ¿verdad? De la conquista y todo, pero es también una formación de una nueva identidad entre los indígenas y también europeos, y estaban construyendo una nueva identidad. Y de lo que yo digo, Jessica y yo decimos en este libro, es que este espacio del mestizaje realmente fue construido para y con los hombres, ¿verdad? Y ellos estaban realmente construyendo este espacio. José Martí, Ignacio Altamirano, Alfonso Reyes, especialmente José Vasconcelos. Pero y rumbo a las mujeres. Y en rumbo las mujeres se han completamente olvidado de la mujer en esta formación de identidad. Y entonces eso es una de las razones que usamos la mestiza retórica, porque estaban entrando en una conversación que ellas también querían ser parte de esta conversación nacional, pero también internacional, diciendo, sí, nosotros también tenemos algo que decir de esto. Y sí entraron en la conversación, pero no se resalta esta historia. Y esta historia sí la rescatas tú en este libro, porque por lo que había podido escuchar hace unos momentos, se trata, habría que ubicar también a nuestro público que hablas de un momento histórico importantísimo en la vida de México, que tiene que ver con finales del siglo XIX, con principios del siglo XX. Imaginémonos ese escenario, esa realidad para las mujeres, en donde pues ni siquiera tenían derecho a votar, en donde el papel de la mujer era uno muy distinto al que actualmente conocemos, y pidieron voz, la tuvieron en estos espacios, pero ¿cómo era? Pues realmente lo pidieron, pero realmente también lo demandaron. Lo ganaron, ¿no? Lo ganaron, pero
Ya cuando entramos en el siglo XX, yo diría que las mujeres empezaron a pedir. O exigir. Pedir la voz. Como Lorena Wright de Kleinhans, una de las mujeres, si lees el libro, ella estaba entrando con un poco de cuidado en este espacio de la prensa de los hombres. Y entonces estaban pidiendo. Pero ya cuando entramos en el siglo XX, ya las mujeres ya están hartas realmente de pedir y entonces empiezan a demandar, exigir, ¿verdad? Cuando empieza la revolución ya se ve muchos más las mujeres entrando en el esfero social, público de México y se están viendo más y más las mujeres y eso es cuando entra la voz de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que es muy distinto a Lorena. Y ella realmente lo está demandando. Son algunas de las mujeres que recuperas en el libro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Ahorita te voy a preguntar, el grupo político Las Mujeres de Zitácuaro, que también... Sí. ¿Quieres que hable de las...? Sí, nos tenemos que ir a un corte, pero sí. También, bueno, nos platicas ahorita y además Con nos mucho platicas gusto. tu perfecto español, porque también tengo alguna duda como de por dónde viene. De Hermila Galindo, platícanos brevemente en 2 minutitos antes de irnos al corte. Okay. ¿Quién era? ¿Qué escribía? Hermila Galindo era de Durango, muchas también como Juana Belén, pero Hermila Galindo venía de Durango y ella entró en el esfero político con presidente Carranza y él le apoyó mucho en viajar por todo México anunciando y también dando conferencias del feminismo, de qué era el feminismo. Y ella entró con su periódico La Mujer Moderna en 1915 y ella realmente tuvo un gran impacto proponiendo la palabra el feminismo. Ahí yo realmente creo que es cuando lo estaban usando mucho más. Porque antes de este tiempo, antes de Hermila Galindo, no estaban usando la palabra feminismo. Estaban viendo hacia Europa las cosas que estaban pasando en los Estados Unidos, que las mujeres estaban demandando el voto, ¿verdad? Y Hermila Galindo era una periodista, era oradora, dio muchas conferencias en todo la República de México, pero también en Cuba, y era muy importante para el avance del feminismo en México. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Cristina Ramírez, ella es investigadora en la Universidad de Arizona y estuvo aquí en el Colegio de San Luis invitada por el programa de estudios literarios que, como ustedes saben, tiene ya, junto con otros programas acá del colegio, vinculaciones de trabajo de investigación con esta universidad estadounidense. Hacemos una pausa y regresamos. Les invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de Facebook. Comuníquese con nosotros los mensajes a través de inbox. Y bueno, a la primera persona que nos escriba por esta vía, le vamos a obsequiar uno de los libros que tenemos hoy del Fondo Editorial Colsan para regalar. Continuamos. Estamos de regreso y vamos a continuar platicando con la doctora Cristina Ramírez. Ella es académica en la Universidad de Arizona. Vino al Colegio de San Luis hace unos días a presentar su libro, Mestiza Rhetorics. Bueno, ya les decía que tenía que ver con esta recuperación, una antología del activismo mexicano en la prensa en español en 1887 y 1922, pero particularmente desde la mirada de las mujeres. Y bueno, nos hablabas ya ahorita de Lorena Wright, de Juana Belén Gutiérrez, ahorita regresamos, nos comentaste algo sobre Hermila Galindo,
pero a mí me gustaría que nos hablaras de las mujeres de Zitácuaro. Este dato yo no lo había oído, platícanos un poco. No, las mujeres de Zitácuaro realmente no se oye mucho. Primero quiero decir cómo las encontré. Mi primer jornada a México para hacer esta investigación fue en Durango y realmente no sabía qué iba a encontrar o que estaba buscando a Juana. Pero entrando a la hemeroteca y en Durango, que ya lo han remodelado y todo está realmente genial, encontré un periódico que se llama La Bandera Roja. Y pensé, este es algo radical, comunista, ¿verdad? Y empecé a leerlo página por página y encontré un título que se llama Las mujeres de Zitácuaro toman su lugar o algo así. ¿De qué año estamos hablando más o menos de ese periódico? 1900. Y hicieron un grito de Zitácuaro. Y no lo publicaron en Zitácuaro, lo publicaron en Durango. Zitácuaro está en Michoacán. Michoacán. En el centro occidente, sí. Casi sur. Ya dije yo toda la República, ¿verdad? Sí. Pero bueno, que está alejado de Durango. Sí, y realmente no sabía qué había encontrado, porque primero anunciaron su grito de Zitácuaro, de estas mujeres, demandando, realmente reclamando y demandando de la iglesia. Y luego, entre unos volúmenes después, en el periódico, entra un manifiesto que estas mujeres habían escrito. ¿Y qué pedían? Pedían realmente lo que las mujeres en este mismo tiempo pedimos. En pleno 2019, siglo XXI. En pleno 2000, sí, en este tiempo, desde 1900, perdón. Sí, pero... La misma cosa, estaban pidiendo, denos no como mujer, pero realmente ser humano. Y realmente en el primer punto dicen, somos humanos, no somos cosas. Y luego estaban con 15 puntos, dictaban realmente qué querían. Querían un espacio social, querían ser escuchadas, querían todas esas cosas. Y luego también en el final del manifiesto, en este tiempo, 1900, que realmente cuando era un tiempo cuando las mujeres se escondían detrás de un pseudónimo o de... No firmaban como no mujeres, firmaban. Era un seudónimo lo que utilizaban. Exacto. 40 mujeres pusieron su nombre a este documento. 40. ¡Wow! Sí. Y entonces es un documento realmente importantísimo, porque esto era los primeros pasos de las mujeres demandando si somos seres humanos. Muchas veces solamente oímos de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Oímos de Sor Juana, que ella escribió, pero realmente, y no estoy quitando nada de Sor Juana porque es importantísima, claro, en la historia, pero es como cuando hablamos tanto de ella, ocultamos los demás, ¿verdad? Claro, no nos fijamos, no le damos visibilidad a esas otras mujeres que también pusieron su aportación en esta historia, ¿no? Exacto, finalmente. exacto. ¿Por qué hablas tan perfecto español? Mucha práctica, pero mi mamá es mexicana-americana. Mis abuelos eran de México, pero en mi casa, pues también mi papá tiene su doctorado en español lingüística. ¿Tu papá sí es norteamericano, estadounidense? Mi papá sí es norteamericano, altote, ojos azules y todo, pero mi papá tiene un español perfecto. Él hizo las traducciones para este libro, él lo editó todo. Realmente él es que tiene el español perfecto, pero en mi casa nos enseñaron el español,
a mí, también mis 3 hermanos, y nos educaron para no olvidarnos de nuestras raíces en México. ¿En qué parte de Estados Unidos vivías? En Texas, en San Ángelo, Texas, y luego también mi abuela y la otra parte de mi familia en El Paso. Entonces cruzábamos mucho del Paso a Juárez, convivíamos allá con algunas veces familia y cruzábamos otra vez al Paso. Entonces el español, la cultura mexicana en nuestra casa era importantísimo. ¿Cómo llegaste a interesarte por este tema, por esta investigación de rescatar estas aportaciones de las mujeres en estos años específicamente, en este periodo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX? ¿Qué te llevó a indagar sobre esto? Sí, y esto es realmente un encuentro. Yo siempre quise ser escritora, pero realmente no sabía de escribir de qué. Tenía una pasión para escribir, pero ¿de qué tema? El verano que iba a entrar a mis estudios doctorales de retórica, decidí escribir una novela que nunca acabé. Pero en esta novela, una de las protagonistas era una abuela mexicana, que el abuelo había muerto y venía la abuela a quedarse con la familia aquí en El Paso. ¿Y la abuela venía de México? Y la abuela venía de México, pero la abuela iba a ser soldadera. Y cuando empecé a escribir esta novela, pensé, ¿sabes, Cristina? No sabes nada de las soldaderas. Y entonces regresé a la biblioteca a leer más de las soldaderas, pero cuando fui a los libros de la historia mexicana, no encontré nada de las mujeres. De la soldaderas revolución. fueron una figura muy importante en la Revolución Mexicana. Así y es. Y esta figura se retrata en tradición oral, se retrata en los corridos, en diferentes manifestaciones, la recoge la historia popular incluso, ¿no? Sí, y entre los libros académicos se enfocaban en, tú sabes, Porfirio Díaz, Zapata, todos los presidentes, y no... Figuras masculinas, sí, liderazgos masculinos. Exacto, y no sabía, pues, ok, esto no me dice nada, entonces regresé y encontré un libro de Shirlene Soto, The Emergence, lo voy a decir en inglés, The Emergence of the Modern Mexican Woman, y luego en español, Su participación en la Revolución, un título muy largo. Y lo saqué y esa noche lo tragué, me acuerdo quedándome hasta las 3, 4 de la mañana leyendo este libro, y en cada capítulo Shirlene Soto dedicó como 2 o 3 páginas, es todo, 2 o 3 páginas a las escritoras o las periodistas mexicanas, y allí es donde realmente encontré a Lorena Wright de Kleinhans, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Hermila Galindo, y era como ellas me encontraron porque me agarraron así del brazo y no me soltaron y dijeron, ven con nosotros, ten un poco de fe, de seguirnos y te vamos a abrir otro mundo. Y realmente me han abierto otro mundo. ¿Y acabaste la novela? No. ¿En eso estás? No, estoy en otro proyecto. Si quieres saber de eso también, pero tal vez un día voy a volver a eso, pero... Muy bien, vamos a una pausa y vamos a seguir platicando con nuestra invitada de hoy. Les recuerdo que a través de Facebook pueden comunicarse con nosotros. A los primeros mensajes inbox les vamos a obsequiar el libro que estamos regalando en el programa de hoy. Continuamos en este espacio.
La maestría en Historia del Colegio de San Luis es el primer posgrado que se creó desde la fundación de este Centro Público de Investigación y cuenta con acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC de CONACYT en nivel consolidado. El plan de estudios proporciona al estudiante las herramientas teóricas y metodológicas necesarias en el campo de la historia, con el objetivo de crear espacios de reflexión e intercambio para que los estudiantes puedan realizar proyectos y tesis que contribuyan al avance de las ciencias sociales y las humanidades. El mapa curricular cuenta con las siguientes asignaturas: Historiografía General, Teoría de la Historia, Historiografía de México y Seminario de Especialización para las asignaturas teóricas de integración, Seminario de Investigación 1 y 2, Seminario Teórico y Seminario Monográfico para las asignaturas temáticas, además de los seminarios de investigación para el trabajo de archivo y la elaboración de tesis. Es presencial y considera un semestre para la movilidad de los estudiantes. Para mayores informes puedes enviar un correo a las siguientes direcciones: c.historia@colsan.edu.mx y laura.hernandez@colsan.edu.mx o buscar la convocatoria completa en nuestra página web www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Nos quedamos en que nuestra invitada, que como ustedes saben, trabaja en la Universidad de Arizona y que bueno, pues vino acá a presentar uno de sus libros, el libro Mestiza Rhetorics, y nos iba a contar de uno de los personajes que recupera precisamente en esta obra, que es Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Por qué la recuperas? Pues todo México debe de saber de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, porque realmente era de estas mujeres la más, voy a decir, chingona. Juana Belén nació en San Juan del Río, Durango. ¿Sabes quién más nació en San Juan del Río, Durango? No, dinos. Doroteo Arámbula. Doroteo Arango. Arango, sí, gracias. Arango. Nuestro Pancho Villa. Nuestro Pancho Villa, ¿verdad? Nacieron en el mismo pueblito. Algo ha de tener esa tierra. Sí, pues todo el mundo conoce de Pancho Villa, pero no todos conocemos de Juana Belén. No, y esta mujer debemos de conocer de ella. Ella nació en 1875 ahí en Durango, en ese pueblito, y desde muy chiquilla ella sabía que quería escribir, pero realmente ella nació en la pobreza y ella sabía que iba a tener que hacer ese esfuerzo para entender las palabras en la página. Entonces yo creo que recibió como 3 hasta el grado 3 o 4, y después de eso, como muchas mujeres de ese tiempo, se pusieron y entraron a trabajar en casa y todo, a ayudar, ¿verdad?, a la familia. Pero ella sí se convirtió en autodidacta, y para nomás resumir su vida, ella vivió en los pueblos mineros en Durango antes de la Revolución, y ella podía ver lo que estaba pasando, cómo estaban tratando a la gente como esclavos, y ella empezó a escribir en contra de todo esto, y era la primera vez que la metieron en la cárcel. ¿Escribía con su nombre o bajo seudónimo de hombre? No, escribía con su nombre. Yo creo que la primera vez que escribió con un sinónimo, pero la encontraron, la identificaron y la metieron en la cárcel. Era la primera vez, y después de eso dijo, ya no voy a tener miedo, y empezó a escribir con su nombre, a escribir con su nombre, de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, y desde Durango se fue a Guanajuato y empezó su periódico, o realmente un papel volante que se llama
que se llamaba Vesper, Justicia, Libertad. Entonces ella ya tenía ese coraje, ¿verdad?, para empezar la revolución. Esto era en 1901. Una de las precursoras intelectuales quizá de la revolución. Exacto, ¿no? Y ella estaba corriendo como con los club liberales, era primer vocal para los hermanos Flores Magón. Y estos clubes liberales que tanta importancia cobraron, ¿no?, para extender ideológicamente el movimiento revolucionario. Exacto. Y ella era una de las primeras mujeres que tomó este puesto de primer vocal. Y luego otra vez le metieron en la cárcel por su tono, su manera de reclamar directamente al gobierno, al Porfirio Díaz. Mucho como los periodistas de hoy lo están haciendo, y le quitaron su imprenta, le metieron en la cárcel otra vez. Y su vida fue así, reclamando, diciendo, escribiendo, y también escribe, no me van a callar, aquí estoy, hasta que uno de los títulos de una pieza que escribe en Vesper está aquí a ocupar otra vez su puesto. Y entonces esa idea de ocupar un puesto, las mujeres ocupando un puesto en la sociedad de México era muy importante para ella. Justo eso iba a preguntarte, ¿cómo era su retórica? ¿Cómo era su discurso? ¿Cómo se comunicaban? Se comunicaban por periódico, estos papeles volantes, y realmente, como Juana Belén, tenía un coraje. ¿Eso se manifestaba en su retórica? Oh, absolutamente, sí. Era como estaba casi gritando en sus textos, y es palpable. Ahorita estábamos discutiendo cómo realmente saltaba las palabras de la página. Se podía escuchar, realmente tocar su coraje de lo que había visto, de lo que había vivido ella entre la gente. Es que estas mujeres querían cambiar su mundo, porque era un mundo injusto, era un muy mundo injusto, que las tenía oprimidas, casi invisibles. Entonces ellas, me imagino yo, por esto que nos cuentas, que tenían como vínculos, aunque no se conocieran entre sí, tenían varios elementos en común que compartían, y que me imagino por eso su retórica puede por momentos parecerse, ¿no? Exacto. Entonces, muchas de estas mujeres sí se conocían. No tengo duda que Hermila Galindo había leído algo de Juana Belén, y Juana Belén también de Hermila Galindo. Conocieron, no personalmente, de Laurena Wright de Kleinhans, pero sus textos también en 1891-92. Era uno de los primeros tratados del feminismo en México, de Laurena Wright de Kleinhans. Entonces ya estaba creciendo como en un creciendo, ¿verdad? Diciendo, ok, las voces de las mujeres se están juntando, y empezaron a reclamar o demandar un espacio, un puesto público. ¿Cuáles son las fuentes que recuperas? ¿Periódicos en México, también periódicos en la frontera, en Estados Unidos? Periódicos en México, como Las Hijas de la Náhuac, Vesper, Justicia, Libertad, de Juana Belén, como Hermila Galindo, La Mujer Moderna, pero también vamos hacia como Laredo, y también en San Antonio, La Crónica. Y ¿Son periódicos en español? Son periódicos en español, exacto. Eran mujeres mexicanas que ya estaban viviendo en los Estados Unidos, pero estaban también tratando de conservar la cultura, el idioma del español. Y entonces, sí, estaban escribiendo desde México, desde los Estados Unidos, estaban teniendo una conversación
así entre ellas hasta en Albuquerque, Los Ángeles, también Nueva York, El Paso, y entonces ya estaba creciendo esta New Orleans. Sí, estaba creciendo esta conversación entre los periódicos de las mujeres. Y estaban permeando en otros sitios, ¿no? Y había Sí. esto que tú dices en tu título, había un mestizaje, había una mezcla de ideas, de lenguaje, de formas de expresarse y de realidades también. Sí, sí, exacto, porque muy interesante, no todas las mujeres estaban, no querían que la mujer mexicana se cruzaba al feminismo. Una mujer, Lorelei, que escribe una pieza que dice feministas con una pregunta y luego dice no, femeninas. Y ella está escribiendo en contra del feminismo. Y eso es algo importante que incluimos en nuestro libro, porque no todas las mujeres querían este cambio. Pero muy interesante, esta Lorelei estaba viviendo realmente una vida feminista, escribiendo por un periódico, y ella estaba diciendo a los demás, no hagan lo que yo estoy haciendo, quédense en casa y todo eso. Era incongruente ahí un poco, Muy ¿no? incongruente. Y había otra mujer que se llamaba, estaba usando su nombre Xochitl, y estaban teniendo un debate entre ellas, y estaban escribiendo desde Veracruz, y estaban publicando en Los Ángeles, y entonces sus ideas estaban cruzando la fronteriza. Qué interesante, porque ubiquémonos en esa realidad, en esos años, digamos, en 1900, en donde no había redes sociales, ¿sí? No había Twitter, internet, sí. no había televisión, no había todos estos medios de comunicación inmediatos que hoy transforman nuestra realidad. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando. Cerramos la conversación con nuestra invitada de hoy. Continuamos. Buen día, soy Norma Gaona, directora de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colegio de San Luis. Ahora les voy a comentar un poco sobre el Día Nacional del Libro. Si bien celebramos en el mes de abril el Día Internacional del Libro, a partir de 1979, por un decreto presidencial durante el gobierno del licenciado José López Portillo, se crea el Día Nacional del Libro. ¿Por qué se crea este Día Nacional? Bueno, en ese momento se tenía la idea, como hasta ahora lo tenemos, de que la educación es un proceso que permite el desarrollo en el país y se crea para el fomento a la lectura. Y se elige este día 12 de noviembre porque es el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Y a partir no del 79, ya de 1980, se establece que las asociaciones de los libreros generan una edición especial conmemorando precisamente este Día Nacional del Libro. La primera pues se dedicó a las obras escogidas de Sor Juana Inés de la Cruz, y así han venido cada año imprimiendo un título de alguno de los autores, ¿no? El consejo directivo se reúne y establecen qué libro se publica, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos cada año un libro conmemorando esto para transmitir la importancia de la lectura y el fomento en el país. Los datos que INEGI recoge en su módulo de lectura, actualizado al mes de abril de 2019, nos indican que en promedio cada mexicano adulto, porque la encuesta se aplica a mayores de 18 años, lee 3.3 libros en el año, lo cual pues, es una cifra muy baja, ¿no? De tal manera que pues también los estamos invitando a que consulten
las bibliotecas. Esta biblioteca está abierta, como ustedes saben, lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, y aquí los esperamos. Por supuesto que está la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y de muchos otros autores que pueden consultar aquí con nosotros. Entonces aprovechemos esta oportunidad de generar un conocimiento en nuestra vida. Estamos de regreso y continuamos platicando con nuestra invitada de hoy. Platícanos un poco cuál dirías que es la principal aportación de todas estas mujeres en la política mexicana. Muy buena pregunta. La principal aportación. Yo diría que eran los primeros pasos para estas mujeres, porque las mujeres como las periodistas de hoy, como Lidia Cacho, Anabel Hernández, Aristegui, ellas están viviendo los frutos, ¿verdad?, de estas mujeres que estaban entrando en el esfero social, que realmente era, como también es muy peligroso, pero yo creo que en ese tiempo también era un poco más peligroso, porque podrían, pues, el mundo, no, realmente estoy pensando, ha cambiado mucho, porque es todavía muy peligroso para la mujer entrar, ¿verdad?, en su voz, en estos esferos. Totalmente, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que la mayor aportación que tuvieron estas mujeres, que ellas sí estaban haciendo los primeros pasos a entrar y realmente construir una identidad mexicana, pero también mexicana americana, porque estaban también escribiendo en San Antonio, en Laredo, en El Paso, en Nueva York, en Los Ángeles. Estaban construyendo esa identidad política, ¿verdad? Y diciendo, nosotras sí tenemos derechos de estar en este esfero, de tener una voz, de contribuir ideas. De opinar. De opinar, ¿verdad? En medio de todos estos cambios y transformaciones políticas, ¿no? ¿Cómo era la realidad de las mujeres que escribían, de las mujeres mexicanas que escribían desde Estados Unidos? Pues yo creo, realmente era lo mismo, pero estaban entrando poco a poco. También las mujeres americanas estaban protestando más y más, porque sabemos en 1919 recibieron el voto, ¿verdad? Y entonces están entrando más y más, demandando, entrando a las escuelas. Aquí nos tardamos todavía como 40 años más para que les dieran el voto. Sí, pero bueno. en 1953 o 4, es algo así, pero realmente ha sido despacio por todas las Américas. Y pues las mujeres mexicanas ellas tenían ojo de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y estaban viendo las mujeres en Europa, que también en los Estados Unidos, y ellas estaban haciendo su propio paso. Yo no voy a decir que estaban siguiendo a las mujeres americanas ni europeas, porque las mujeres mexicanas realmente estaban haciendo cosas diferentes. Porque además su realidad era diferente, su entorno, muy diferente, su contexto. exacto. Entonces eso es la razón del enfoque de la mestiza. Aparte está la zona geográfica, las condicionaba para vivir de manera diferente, ¿no? Exacto. Y entonces todos estaban tomando cuenta de lo que estaban haciendo las otras mujeres en los Estados Unidos, pero estaban haciendo sus propios pasos, ¿verdad? Lo que ellas creían que querían lograr.
y ellas querían lograr un puesto nuevo en México. Bueno, sumamente interesante este libro y bueno, pues vamos a pasar a otro tema antes de que se nos vaya, porque junto con la doctora Danira López, que es investigadora del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis, están encabezando a todo un equipo que van a ser sede el próximo año, en el 2020, de un evento muy importante. Justamente tiene que ver con retórica y que, bueno, pues el Colegio de San Luis va a ser sede. Platícanos un poco cómo se llama este congreso y a quiénes va dirigido. Sí, en inglés es International Rhetoric Workshop y en español es el Taller de Retórica Internacional y va a ser el tercer año que lo van a tener, bianual, y el comité realmente escogió especialmente a San Luis Potosí a tener este taller. Los otros dos lo tenían en Bélgica y también, no me acuerdo del otro lugar, pero lo tuvieron en Europa y querían cambiar el espacio y dijeron, ¿sabes? Cosas muy importantes están pasando en Latinoamérica y también en México, y entonces me contactaron a mí y dijeron, queremos este taller en México. Y entonces me puse en contacto con doctora Danira. Con doctora Danira. Tenemos un Iniciativos México en Arizona y nos pusieron en contacto. Que por cierto es egresado del Colegio de San Luis. Exacto. El doctor Luis Guel. Y pues hicimos una propuesta a tenerlo aquí y ganó. Y entonces... ¿Quiénes vienen? ¿A qué vienen? ¿De qué países? Sí, vienen de todo el mundo. De Europa, de los Estados Unidos, de Latinoamérica, de África, de Australia, para venir y tomar temas de discurso de la retórica y cómo se usa en la sociedad. Entonces va a ser 3 días de un taller, el 6, 7, 8. A ver. No, ¿de qué fecha? Aquí Julio, a nuestra Julio, la doctora gracias. Danira, atrás de cámara. Sí. Y es entonces 6, 7 y 8 de julio del 2020. Sí, gracias. Y van a ser 3 días de talleres, van a tener discursos principales y luego los estudiantes o los participantes se van a juntar y van a realmente discutir sus temas, a ver cómo lo pueden abrir, también diferentes puntos de vista de sus investigaciones, y entonces va a ser realmente un momento internacional de investigar la retórica y ver cuántos temas están entrando los alumnos de la retórica aquí en San Luis Potosí, en Colsan. Bueno, pues va a ser un evento internacional de muy alto nivel, al que, bueno, pues ya le estaremos dando más detalles. Por lo pronto se van a seguir recibiendo las propuestas de ponencia hasta el 30 de noviembre de este año, ¿verdad? El 30 de noviembre, exacto. Bueno, pues platícanos finalmente qué haces en la Universidad de Arizona. Entiendo que eres, nos decías, directora del programa Retórica y Composición. Sí, pues ahí tengo varios sombreros. Soy profesora, doy clases de retórica, de lectura, y también soy directora de un programa internacional. Tenemos como 47 estudiantes y ahí es donde preparamos los alumnos para ser profesores, ser investigadores internacionales en la retórica, cómo enseñar, cómo escribir, cómo hacer estudios, y yo dirijo todo esto, y algunas veces pues es mucho trabajo. También dirijo tesis, ayudo a estudiantes a encontrar trabajos, y entonces es un trabajo un poco pesado, pero me encanta.
además porque estás en contacto con nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuál dirías que es la importancia del lenguaje, de la escritura particularmente en estos tiempos de nuevas tecnologías, de todo inmediato, de redes sociales? En menos de un minuto, porque se nos está acabando el tiempo. Wow. Yo creo que es la misma importancia hoy que ayer y también en la historia, porque es por medio del idioma que estamos construyendo nuestras identidades, estamos construyendo nuestras realidades en este momento. Entonces, el idioma es el herramienta del ser humano para pensar, construir mundos. Entonces, creo que el idioma tiene fundamental un puesto muy importante en todo, y especialmente lo vemos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. No ha cambiado la importancia del idioma. Ahí es donde todo, base de quiénes somos como seres humanos, ahí se encuentra en el idioma. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Ya se nos terminó el tiempo y gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos, les dejamos con la agenda del Colegio de San Luis, son las próximas actividades que tendremos aquí en este espacio y bueno, pues busquen más detalles, horarios, sedes y demás en nuestra página web. Gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 11 de noviembre se realizará la conferencia Agua para el Bienestar, los desafíos de la Cuarta T en la política hídrica, impartida por la doctora Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua, a las 10 horas en el Aula Magna Colsan. El 12 de noviembre los invitamos a los eventos especiales en el marco del Día Nacional del Libro. A las 11 horas se llevará a cabo la Mesa Redonda, revista del Colegio de San Luis, 20 años de historia. A las 12 horas tendrá lugar la conferencia Las disyuntivas en la construcción de un proyecto editorial académico, impartida por el doctor Eduardo Aguado López, fundador y director general de Redalic, en el Aula Magna Colsan. El 13 de noviembre, no se pierdan otra sesión del Seminario Permanente, Imágenes e Imaginarios de las Poblaciones del Semidesierto Potosino y áreas adyacentes, con el tema Cuerpos pintados, desnudez y salvajismo. Análisis crítico sobre la construcción de la imagen de huachichiles y chichimecas a partir de mapas y pinturas históricas 1550-1580, a las 17 horas en la sala de Seminario 5. También, el 13 de noviembre, habrá una nueva sesión del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, con el tema Desaparición de personas, una aproximación desde la antropología del derecho, de 12 a 14 horas en la sala de videoconferencias 2. El 14 de noviembre, no te pierdas la siguiente sesión del ciclo de conferencias, Miradas contemporáneas sobre la Revolución Mexicana. El doctor Arturo Valencia presenta el tema Los ferrocarriles nacionales de México y la Revolución Mexicana. Organizan el Colegio de San Luis y la Academia Mexicana de la Historia, a las 19 horas en el Museo del Ferrocarril de San Luis Potosí. Del 11 al 22 de noviembre, los invitamos a la venta especial de la librería Colsan, en el marco del Día Nacional del Libro, con descuentos de hasta el 70% en temas relacionados a las ciencias sociales y humanidades. Les recordamos que siguen vigentes las convocatorias para estudiar la maestría en Historia y el doctorado en Ciencias Sociales, aquí en el Colegio de San Luis. Consulta los detalles de las convocatorias y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos también en nuestras redes sociales.